Doctor Miguel Ángel Zabalza, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, comillas y UNED. Desde hace 38 años es director del Instituto de Ciencias de la Educación, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y miembro de la Comisión de Calidad. Es director del Grupo de Investigación GUIE, uno de los grupos gallegos de excelencia en el ámbito de las ciencias sociales, presidente de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria y del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Infancia. Es miembro de numerosos comités editoriales de revistas españolas e internacionales. Investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Es autor o coautor de más de 100 libros, entre los más conocidos: Didáctica de la Educación Infantil, Áreas, Métodos y Evaluación de la Educación Infantil, las competencias docentes del profesorado universitario, profesores y profesión docente, entre el ser y el estar, el práctico y las prácticas en empresas en la enseñanza universitaria, entre otras. En la actualidad se desempeña como catedrático de didáctica y organización escolar. Es miembro colaborador de diversas agencias de calidad de las enseñanzas universitarias españolas e iberoamericanas. Es evaluador de titulaciones universitarias en Italia, Portugal, México, Chile y España. Señoras y señores, con ustedes el doctor Miguel Ángel Zabalza, en su conferencia La escuela como un ecosistema privilegiado para vivir y aprender. Una nueva perspectiva para la actuación del profesorado. Estoy encantado de haber podido volver un año más a Mazatlán y a estos congresos que organiza el Sistema Valladolid. Las buenas prácticas es un nuevo, diríamos, no paradigma, pero es un nuevo enfoque, un enfoque que nos ayuda a entender de otra manera diferente cómo puede ser la práctica pedagógica, ¿no? Uno puede pensar, el primer problema que tienen las buenas prácticas es entender que son buenas prácticas, es decir, poder concretar que son buenas prácticas, y es un concepto un tanto difuso, porque uno puede entender las buenas prácticas como distintas cosas, y ahí os pongo algunas, ¿no? Buena práctica es hacer lo que hay que hacer. Quiero decir que si la Secretaría de Educación dice que las escuelas en México tienen que funcionar de esta manera, buenas prácticas son obedecerles, porque si no, uno podrá tener, diríamos, sus denuncias al respecto, ¿no? No son las buenas prácticas que en la investigación nos interesan, ¿no? Buenas prácticas como búsqueda de nuevos caminos y estrategias formativas. Esto, la posibilidad de crear, la posibilidad de experimentar. Yo creo que México está a mitad de camino de esto. En Chile, por ejemplo, algunos colegas chilenos me decían, no, en Chile esto es imposible. En Chile lo que no está en la ley no se puede hacer. Tú tienes que esperar a que haya una ley que permita hacer ciertas cosas para poderlas hacer. No puedes ir nada por delante de la ley, ¿no? Yo le decía, bueno, en España algunos burócratas quisieran que fuera así, pero nosotros funcionamos de otra manera. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y por tanto, si quieren que alguna cosa no se haga, que tengan el coraje de prohibirla. A ver si son capaces, ¿no? Pues yo creo que en México estáis así. Una cosa intermedia de ni tanto ni tan calvo. Pero en España se están haciendo cosas tan maravillosas en este momento, tan maravillosas, que seguramente se corre un cierto riesgo. Pero es que, claro, como no corras algún riesgo, uno tiene que minimizar los riesgos. Por poneros un ejemplo, las escuelas jesuíticas, todos los colegios de jesuitas de Cataluña, todos han dicho que en la secundaria no hay más disciplinas, no hay más materias. Van a trabajar por proyectos. Claro, en los proyectos irán contenidos de las materias, pero ya no se va a trabajar por disciplinas, se va a trabajar por proyectos. Algunos han puesto el grito en el cielo, claro. Pero es que, efectivamente, esto puede ser una solución fantástica. Y ya hay escuelas, y ahora veremos si este trabajo por proyectos, cuando después los estudiantes hagan los exámenes de acceso a la universidad, etcétera, si esto supone para ellos un riesgo o no supone un riesgo, o al contrario, ¿eh? Desde luego están mucho más satisfechos los muchachos trabajando por proyectos que trabajando por materias clásicas en ese sentido, ¿no? Bien, otra posibilidad de buenas prácticas, cómo ajustar las prácticas con los valores. Hay escuelas que han empezado a trabajar
de una manera que, pues por ejemplo, el compromiso social lo llevan a cabo de una manera importante con los muchachos, ¿no? Ya, chicos adolescentes que van haciendo trabajo social y que saben que una parte de su compromiso es con el grupo social o con los grupos sociales desfavorecidos, a los cuales cada uno va haciendo lo que en el programa, en el proyecto de trabajo que tiene esa escuela se desarrolla. Hay otros que tienen otro tipo de proyectos, de tipo más científico, más orientados a otra cosa, ¿no? Es decir, que el tema por poner un ejemplo, tenemos colegios de secundaria donde ante los problemas de acoso hay determinado tipo de estudiantes que se han convertido en grandes hermanos. Quiero decir, estudiantes mayores de los cursos mayores que hacen de vigilantes de que nadie acose a ningún estudiante en los cursos inferiores. Y claro, esto los profesores no lo podíamos hacer porque era muy difícil estar vigilando, pero los chicos entre ellos sí saben muy bien quién acosa a quién, cómo, y ellos son los que llaman a los acosadores y los ponen en cuarentena. Quiero decir que les advierten, mira que sabemos que estás haciendo este tipo de cosa o que esto está funcionando mal y por tanto esto no puede ir por esa vía. Y claro, tienen una capacidad de impacto muchísimo mayor que si le mando al despacho de la directora, que no va a tener mucho que decirle, o los otros que lo expulsan sin más. Quiero decir que en el fondo hay muchos asuntos que en función de los valores que se están trabajando, esto puede tener cierta importancia. Mucha cosa, por ejemplo, en temas de las redes. Ellos que están tan expuestos a que les acosen a través de las redes, a través de tal, también hay gente que se ofrece dentro de los propios colegios y dentro de los propios chavales a poder desarrollar ese tipo de actividades. No digamos nada con el peer tutoring, con las tutorías entre iguales de chicos que ayudan a otros chicos más jóvenes en las materias en las que les va mal, etcétera, etcétera. Es decir, es crear otro clima diríamos, con respecto a determinado tipo de valores en el trabajo, ¿no? Hay muchas buenas prácticas también que aparecen como un copyright, es decir, que cosas que hacen determinado tipo de colegios que las hacen porque quieren experimentarlas y que luego generan con eso fondos o pues van generando materiales o páginas web de no sé qué y de no sé cuántos que de alguna manera las venden después o sacan beneficio con ellas, ¿no? Como aprendizaje coral, buenas prácticas, y esto era lo que quería acabar después, buenas prácticas tienen una característica interesante las buenas prácticas, ¿no? Que uno las visibiliza. Y por tanto otros pueden ver qué tipo de cosas buenas, qué tipo de actividades interesantes están haciendo en otras escuelas, ¿no? Y luego este principio de la ética profesional que nosotros, no sé, en el sistema Valladolid si habéis trabajado algo, el tema de la deontología de los profesores, pero se menciona poco. Cuando se habla de competencias, a nosotros nos gusta mucho escuchar que los médicos tienen su deontología, sus principios hipocráticos y que algunos de ellos les dan importancia y tal. Tenéis que saber que la docencia tiene su deontología y tiene sus 10 mandamientos de trabajo, ¿no? Uno de esos mandamientos, uno de esos puntos de la deontología es nuestro compromiso con la profesión, con la mejora de la profesión. Esta mejora de la profesión significa que lo que yo voy sabiendo, lo que yo voy aprendiendo, lo tendría que poner a disposición de los otros. Cosa que se hace mucho en el mundo de las profesiones. Los médicos que con determinado tipo de terapias han logrado curar a ciertos enfermos, pues lo ponen a disposición de los demás. Esto enseguida se publica, se toma en consideración y otros pueden ver esas buenas prácticas que se están haciendo, ¿no? En educación no, en educación hay gente que lo hace magníficamente bien, pero como después no tenemos esa cultura de hacerlo visible, de conocerlo, etcétera, pues no nos enteramos de nada. Y hay gente que piensa que está innovando cuando está haciendo cosas que ya otros experimentaron, que ya vieron que no daban resultado y las están poniendo en marcha como si fueran cosas novedosas y cosas interesantes, ¿no? Bueno, pues ese compromiso con la mejora de la profesión, que significa esto, el publicar, el visibilizar las cosas, el hacer compartirlas, el trabajo que uno ha ido haciendo, ¿no? Bueno, y yo he tenido un proyecto
trabajo sobre esto, lo hemos trabajado con educación infantil, pero antes ya lo habíamos hecho con otros niveles, ¿no? De cómo hacer visibles prácticas que de alguna manera puedan servir para eso, ¿no? Y tenemos una revista, que si alguien está trabajando en educación infantil, se llama Reladey, la revista, donde vamos haciendo públicas las buenas prácticas que se van trabajando en distintas escuelas. La idea de la que se parten las buenas prácticas es que ninguna escuela es buena en todo. Por eso no se trata de buscar, no es un problema de excelencia o de buscar escuelas excelentes. Ninguna escuela es buena en todo, pero sin embargo casi todas las escuelas hacen alguna cosa bien. Y es de eso donde deberían partir sus energías, es decir, aquello que en cada caso hacemos mejor, de lo que estamos más satisfechos, etc., ¿no? Y esto porque la experiencia de los otros es un gran desafío para nosotros, ¿no? La educación siempre ha tenido muchos referentes positivos, pero claro, ahora que Finlandia está de moda y nos vienen contando cosas que se hacen en Finlandia, y tú dices, caray. Pero la conclusión que sacas inmediatamente es, sí, bueno, va, pero esto es posible en Finlandia, aquí no es posible. En nuestro contexto no es posible. En Finlandia se dan unas condiciones, unos presupuestos, un tipo de características del país, etcétera, que hace que esto sea posible, pero aquí esto es imposible. Y en verdad muchas veces esto es lo que sucede, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si a mí me dicen que en Culiacán hay un colegio que está enseñando matemáticas de una manera fantástica? Entonces, mientras a lo de Finlandia yo le digo sí, pero imposible, a lo de Culiacán no le puedo decir sí, imposible, porque me dirán, oiga, que es una escuela igual que la suya. ¿Por qué dice que es imposible? Si es posible en Culiacán, ¿por qué no es posible en Mazatlán? Entonces, ese sí posible de las buenas prácticas que están al lado nuestra, que hacen colegas que son igual que nosotros, que reciben el mismo salario que nosotros, que tienen escuelas con edificios muy similares a los nuestros, ahí no puedo decir que esto es imposible aquí. Por eso es el sí posible. No solamente es un sí en el sentido que es algo positivo, bueno, que parece estupendo, sino que además es que no tengo cómo, diríamos, desentenderme de esto que se está haciendo, ¿no? Y luego que efectivamente es muy importante esto del aprendizaje coral, que los profesores aprendamos poco a poco a ir trabajando conjuntamente, a ir desarrollándonos en la temática que nosotros estamos haciendo, ¿no? Bueno, y dos conclusiones nada más, ¿no? Decía, una de las competencias importantes que tenemos que tener era la que os señalaba de la autoeficacia, porque tenemos la sensación muchas veces de que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que no está cambiando nada, en realidad que sirve para poco. Mirad lo que dice la Universidad de Victoria de Nueva Zelanda con respecto a los profesores, en la convocatoria que hace para las carreras de magisterio y las carreras de profesores, ¿no? Los profesores de niños pequeños están entre los miembros más importantes de nuestra comunidad. Es decir, no estamos llamándoos para que seáis los subalternos de no sé qué o los ayudantes no sé cuántos. Queremos que nuestros profesores sean parte de los miembros más importantes de la comunidad. Porque la enseñanza y el cuidado que los profesores van a ofrecer son los que forman los fundamentos de lo que va a ser la vida de estos niños que empiezan la escolaridad con ellos. Esto les va a afectar a todo lo que van a hacer en la vida, ¿no? Y esto es, diríamos, una idea. Así fue como Finlandia llegó a ser lo que es en educación, porque transmitió a sus profesores que eran personas importantísimas para la sociedad finlandesa, que lo que iba a ser Finlandia en el futuro iba a depender mucho de lo que hicieran los profesores en los primeros momentos de la vida de los niños. Y esta es un poco la situación. Una vez discutía yo con un amigo mío que era decano de medicina
con esas cosas de que, no sé, alguien le preguntó en la cena en la que estábamos a quién se llevaría uno si viniera el fin del mundo y tuviera que irse a una isla desierta y no sé qué. Y claro, la duda estaba si se llevaban a un médico. Él decía, por supuesto se tendrán que llevar a un médico. Y yo le decía, bueno, mejor que se lleven a un profesor. Y él no estaba muy de acuerdo, porque me decía, no vas a comparar a un médico con un profesor. Y yo le decía, mira Juan, si no hubiera profesores no habría médicos. No habría médicos. ¿Son enriquecedoras nuestras escuelas? La escuela donde trabajáis, los colegios que tenéis, ¿son enriquecedores? Realmente el problema no es si son ricos o son pobres. Podrán ser más o menos y siempre tendremos que tender a desear que sean cada vez más ricos, mejor dotados, etc. Pero la cuestión es si logramos enriquecer a los niños, si la experiencia que tienen en el colegio con nosotros es una experiencia que les enriquece en lo humano, que les enriquece en el conocimiento que tienen al final, que les enriquece en el tipo de contactos que hacen, etc., ¿no? Y como hemos hablado un poco de las buenas prácticas, estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias, a que otros las conozcan, a que vean qué dificultades hemos tenido, cómo las hemos podido superar, a qué resultados hemos podido llegar, qué tipo de cosas se han planteado, ¿no? Y para eso tenemos a las TIC. Se pueden subir a la web del colegio las buenas prácticas que estamos haciendo. Se pueden, diríamos, transmitir a otros o hacer repositorios de cosas que realmente sean interesantes, que otros las puedan utilizar, ¿no? En fin, todo un conjunto de desafíos que tenemos que ir llevando adelante en esta tarea tan interesante que tenemos con nosotros. Y por mi parte nada más.